Hola jóvenes, buenos días. Acá les dejo la explicación de la clase de fisiopatología de los tumores. Esta es la última clase que vamos a ver en esta semana. La próxima semana estamos de vacaciones. Les dejé la agenda ya con sus indicaciones. Para los que me han preguntado, ustedes van a grabar un video. O sea, quiero que salgan ustedes en el video, es muy sencillo, lo agarran de su teléfono, se autograban y algo rápido. Profe, mira, yo entendí esto y esto y esto del documento que usted dejó y yo pienso esto y esto y ya, punto. No más de 3 minutos para que no les cueste subirlo al Edmodo, ¿ok? Lo van a subir como cualquier otro trabajo, como la foto, solamente entran a la asignación, adjuntan y envían. Un solo envío, ¿ok, jóvenes? Para hablar de cáncer necesitamos tener el conocimiento de los siguientes términos. Por eso acá les dejé en la clase estos tres que son los más básicos. Les dejo lo que es un tumor. Los tumores, muchachos, son conocidos como el montón. No me lo pongan así, ¿verdad? El montón o el acúmulo o el cúmulo de células. Es decir, una especie de abultamiento de ese tejido y pueden ser de dos maneras. O son buenos, conocidos como benignos, o son malos, conocidos como malignos, invasivos, agresivos. Entonces, cuando ustedes escuchen es que tiene un tumor, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que valorar con un patólogo, tomar la muestra, mandarla a estudiar y que este médico, este especialista, nos ayude a determinar qué tipo de tejido es, para saber si ese tumor es bueno o si ese tumor es malo. Cuando hablamos de cáncer, cáncer son los mismos crecimientos, ¿verdad?, de células, pero el término cáncer es para hacer referencia a algo maligno, a algo invasivo. Y cuando hablamos de metástasis, no es más que la migración, es el hecho de que las células cancerígenas alcanzan el torrente sanguíneo o alcanzan el torrente linfático para emigrar a un nuevo sitio. Es decir, para que pueda llegar a otro lugar y colonizar. Hacer cáncer, por ejemplo, que inició en cáncer de mama y ahora lo tiene en los pulmones. Entonces, eso significa que ese tipo de cáncer ya hizo metástasis. Casi siempre el pronóstico de metástasis es malo, muchachos. Entonces, aquí les dejo. ¿Qué son los tumores? Los tumores, entonces ustedes lo pueden definir de esta manera, es una acumulación, una agregación de células de un tejido determinado, la cual va a producir un aumento de volumen. Ustedes pueden, si es un tumor superficial, o sea que lo podamos ver a través de la piel, vamos a observar, tengo una pelota, te dicen las personas. Entonces eso significa que hay un acúmulo de células en ese tejido. Puede ser tejido conjuntivo, tejido conectivo, puede ser inclusive en los órganos. Pacientes que tienen un hepatocarcinoma, que es un cáncer de hígado, se puede a veces, depende del tamaño, se puede lograr visualizar y se puede lograr palpar. Entonces, aquí les dejo también, esto pues ya lo saben, pueden ser buenos o pueden ser malos. Generalmente cuando son benignos, aquí tienen otro término, neoplasias. Los benignos son neoplasias, es decir, neo viene de nuevo, plazos viene de crecimiento, es decir, neoplasia significa un nuevo crecimiento. Generalmente no poseen malignidad, por eso son benignos, no son agresivos y no hacen metástasis ni invaden otros tejidos. Así que si yo les pregunto, les puedo poner como falso y verdadero. ¿Todos los tumores benignos hacen metástasis? Es falso, porque ustedes ahí les estoy dejando las características principales para decir que un tumor es bueno. Cuando hablamos de tumores malignos, son crecimientos que son de carácter acelerado, casi siempre son cancerígenos, lamentablemente, van a hacer invasión y van a dañar los nuevos tejidos. Entonces ahí tienen, yo les puedo también preguntar, realice un cuadro diferencial o realice características entre un tumor bueno y un tumor malo. Principalmente
El cáncer puede categorizarse en estos 6 tipos. Esta categorización o esta clasificación, muchachos, es dada por el tipo de tejido. Por ejemplo, ahí les dejo lo que es el carcinoma originado de tejido epitelial. Casi siempre son células que van a cubrir la parte externa del cuerpo, por ejemplo, la piel. También pueden existir carcinomas internos, como por ejemplo los carcinomas que afectan las mucosas. Por ejemplo, los adenoscarcinomas, aquí tienen los cáncer de riñón, tienen el cáncer de mama. Entonces, generalmente, ¿verdad? Este tipo de cáncer es uno de los más habituales, los más comunes, ¿ok? Tienen los sarcomas. Los sarcomas son originados básicamente de los tejidos conectivos. ¿Qué son los tejidos conectivos? Por ejemplo, el tejido muscular, los tejidos blandos, el tejido graso, los vasos sanguíneos, inclusive lo que es el tejido de los tendones, los ligamentos. Entonces, cuando hablamos de sarcoma, a veces podemos hacer también referencia al hueso, al cáncer óseo. Tienen la otra clasificación que son los gliomas. Los gliomas, muchachos, generalmente pues son originados del tejido nervioso, específicamente de las células gliales, que es parte de un cierto tipo de neuronas. Y tenemos también dentro de esta clasificación las leucemias. Las leucemias son aquellos cánceres originados meramente en el torrente sanguíneo o que están afectando pues lo que es la fábrica de la serie roja y de la serie blanca, específicamente pues lo que es la médula ósea. Estos cánceres, muchachos, generalmente pues no forman tumores sólidos. Hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos varios tipos de leucemias, por ejemplo las mieloides, las linfoides, y que generalmente son agresivos, muchachos. Otro de los cánceres que tenemos de esta clasificación tienen los linfomas. Los linfomas son originados del tejido inmunitario, del tejido linfocítico. Entonces, generalmente aquí ustedes tienen otra clasificación que es la clasificación de los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, que generalmente estos linfomas son agresivos. Independientemente de que tenga el no o el que tenga el Hodgkin, generalmente, pues como les digo, son invasivos, son agresivos. Lamentablemente pueden aparecer en edades tempranas de la vida, en los varoncitos, entre los 7, los 15 años, es bastante frecuente. Entonces ahí tienen esa otra clasificación. Y la última son los teratomas. Los teratomas, muchachos, generalmente pues son cánceres de tejidos inmaduros. Por ejemplo, existe una condición llamada embarazo molar, embarazo hidatidiforme con H, que generalmente este tipo de embarazo es producido por esta tumoración, por un teratoma. Ustedes pueden sacar esa masa y van a observar cabello, van a observar tejido de piel, tejido muscular, restos de hueso. Es una sola, como decimos a veces una sola masa de carne combinado con todo tipo de tejido inmaduro. Generalmente este diagnóstico, muchachos, a veces es sencillo hacerlo. Si nosotros hacemos un ultrasonido detectamos que no hay embrión, que no hay feto, que no hay bebé, pero que sí, el vientre perfectamente puede crecer y desarrollarse como un embarazo porque estos tejidos crecen. Entonces puede desarrollarse, inclusive si le hacen una prueba en sangre de embarazo sale positiva, si hacen una prueba de orina de embarazo sale positiva. ¿Por qué? Porque las hormonas del embarazo están activas. Entonces generalmente el teratoma, muchachos, se tiene que sacar porque obviamente pues es una tumoración. Y si lo dejamos ahí que crezca y que desarrolle, o sea, es engañar a la señora, a la mujer, y claramente pues puede evolucionar a otro tipo de tejido maligno.
Ustedes saben que es el origen, las causas probables, en este caso del cáncer. Acá hablamos de origen endógeno y origen exógeno. Recuerden que todo lo que es endógeno es todas las propiedades que nosotros tenemos internamente y que están relacionadas con la aparición de una enfermedad. En este caso, el origen endógeno, aquí entran los genes y las hormonas. Recuerden que siempre se dice, ¿verdad? El cáncer es una enfermedad genética. ¿Qué significa que sea genética? Que podemos tener alteraciones en nuestros genes. Eso indica, muchachos, que nosotros podemos tener aberraciones genéticas. Cuando hablamos de una aberración, estamos hablando de un daño en nuestro código de ADN. ¿Cómo se puede dañar nuestro código de ADN? Mediante los orígenes o mediante los factores exógenos, que ahí los vamos a revisar. Cuando hablamos de hormonas, nuestras propias hormonas a veces pueden perfectamente desencadenarnos cáncer. Inclusive también las hormonas entran en orígenes exógenos, por ejemplo los anticonceptivos a uso prolongado o lo que ustedes han escuchado, esta PPMS, perfectamente se ha relacionado con aparición de cáncer de útero. ¿Por qué? Porque son excesivas dosis de hormonas. Entonces, cuando hablamos de hormonas, también hablamos de las nuestras. Cuando nosotros tenemos alteraciones hormonales recurrentes, estamos hablando de que una persona mantiene demasiadas cifras, en el caso de una mujer, demasiadas cifras de estrógenos, progesterona. Más adelante eso puede relacionarse, muchachos, con un problema de cáncer. Por eso siempre se pregunta cuando se detecta una paciente con cáncer de mama, con cáncer de útero, cáncer de ovario, etcétera. Generalmente nosotros preguntamos antecedentes en la familia, antecedentes de ella misma, si ha tenido desbalance hormonales a lo largo de su vida, porque tienen esa íntima relación. Cuando hablamos de exógeno, acuérdense que son características fuera, características que nosotros podemos adoptar en nuestro estilo de vida. Aquí tienen el tabaco, ya ustedes saben. Bueno, hablamos de tabaco, pero también aplica lo que es el cigarro. Acuérdense que un solo cigarro, perdón, puede llegar a tener hasta más de 1200 compuestos, de los cuales 10 de ellos son altamente cancerígenos. Entonces, si estamos nosotros consumiendo a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, aquel paciente que dice, desde los 15 años yo fumo y ya tiene 45, tiene 50 años y yo no he tenido cáncer, pues que le dé gracias a Dios que no ha desarrollado cáncer, pero muy probable que sí tenga otra enfermedad, por ejemplo, el EPOC, que ahí lo vamos a revisar. El EPOC es como, yo lo categorizo como un precáncer por todos los daños que hace a nivel pulmonar. Entonces, estamos hablando de tabaco como un factor esencial y un factor principal para producir cáncer, sobre todo cáncer pulmonar, cáncer de garganta, cáncer en los dedos, cáncer en la lengua, cáncer en los dientes. Entonces, estamos hablando meramente de varios subtipos de cáncer con un solo factor. Tenemos también el alcohol. El alcohol, muchachos, generalmente se relaciona con cáncer esofágico, con cáncer estomacal y en el peor de los casos, un cáncer hepático o un hepatocarcinoma. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que son drogas, recuerden que son sustancias, en este caso volátiles, que van a dañarnos nuestras células, nuestros órganos. Cuando nuestras células empiezan a tener daño, ellas modifican su ADN. Y ahí viene una aberración genética. Y si nosotros estamos dañando nuestras células y generando nuevas células pero defectuosas, vamos a tener aparición de esta enfermedad. La dieta. ¿Qué tiene que ver acá la dieta, muchachos? Una dieta mal equilibrada, por ejemplo, que vayan a comer, no lo hagan, ¿verdad? Vayan a comer todos los días una caja de pizza, con hamburguesa, con gaseosa, helado. Yo sé que nosotros podemos tener afinidad a este tipo de alimentos, ¿verdad? Pero una cosa es que lo podamos consumir de vez en cuando y otra cosa es que lo agarremos de tarea. Entonces, ¿qué vamos a acelerar, muchachos? Si nosotros tenemos malos hábitos alimenticios, vamos a acelerar la aparición de obesidad. Si nosotros tenemos más rápida esta enfermedad o sí, lo podemos categorizar como una enfermedad, la obesidad, vamos a hacer que nuestras células cursen con inflamación crónica. La obesidad es considerada, muchachos,
una inflamación de nuestras células adiposas. Entonces, cuando nuestras células empiezan a modificarse, aplica lo mismo, aplica el mismo cambio de que ellas, al estar inflamadas crónicamente, es decir, 5, 6 años, 10 años con obesidad, una persona va a cambiar su anatomía, va a cambiar su código genético, y si está cambiando su código genético, podemos tener una predisposición a la aparición de cáncer. Cuando hablamos de radiaciones, estamos hablando de radiaciones directas como por ejemplo el sol, los rayos ultravioletas, factores ocupacionales. Aquí entran en este caso personal de salud médico que trabaja todos los días con radiaciones, con radioactivos. El caso de ustedes jóvenes de tecnología médica, que a veces ustedes están manipulando radiactivos también para hacer pruebas y eso, no crean que no están expuestos. Igualmente, estamos recibiendo radiaciones, van a trabajar muchos de ustedes en hospitales y también van a estar recibiendo radiaciones, sobre todo si están cerca, los que van a estar en farmacia, cerca del área de rayo X, un ejemplo. Cosa que eso no debería de ser así, pues para eso los hospitales tienen diseños diferentes. Entonces, de igual forma, les estoy poniendo ahí un ejemplo. Estamos recibiendo radiaciones. Entonces, esto a largo plazo, las radiaciones ya se ha demostrado que también causan daño en nuestras células, hacen cambios físicos en ellas y al causar estos daños físicos están alterando nuestro código genético. Al alterar nuestro código genético, esto se traduce en cáncer o en aberración genéticas. Los virus, ¿por qué los virus, muchachos? Los virus, cuando nosotros nos enfermamos, nosotros tenemos nuestro cuerpo enfermo, nuestras células entran en una batalla, la defensa, con lo que es en este caso el agente nocivo, virus, bacterias, pero en este caso los virus tienen más esta predisposición. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo empieza a atacar los virus, obviamente hay muerte de células de nosotros, está la muerte de los virus, pero surgen nuevas células y estas nuevas células de nosotros, después cuando nosotros nos estamos recuperando de una enfermedad, perfectamente pueden causar aberraciones, es decir, que las nuevas células que están surgiendo puedan ser células defectuosas. De igual forma, los medicamentos, muchos medicamentos se han asociado con aparición de cáncer, como les estaba diciendo en el caso de las hormonas, los anticonceptivos, perfectamente lo pueden hacer porque están causando, recuerden que son sustancias químicas, por muy naturales que sean, ya tienen preservantes y llevan químicos. Así que por muy, siempre lo dejo entre comillas, por muy inofensivos que sean los medicamentos, siempre tenemos lamentablemente, esa predisposición que nos pueden alterar la biología de nuestras células. Entonces, prácticamente, si ustedes se fijan, tenemos diferentes factores, pero que de igual forma todos terminan en lo mismo, alteración de nuestra biología celular. Les dije aberraciones genéticas, esto es igual a decir mutación de nuestro código genético. ¿Qué significa mutación? No es el mismo código que nosotros tenemos. Al generar células defectuosas, nuestro código genético se altera. Y para eso nosotros tenemos factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo, muchachos? Es aquello que nos va a predisponer, aquello que nos va a tachar, perdón, aquello que nos va a categorizar como potencial para desarrollar la enfermedad. En este caso, los factores de riesgo para desarrollar cáncer está en primer lugar la edad, el sexo, la raza, el peso, los antecedentes en la familia, los antecedentes no patológicos, es decir, lo que son los vicios, el estilo de vida y nuestra ocupación. Así de que de una cierta parte siempre nosotros vamos a tener todos estos riesgos. A mayor edad, muchachos, mayor deterioro en nuestras células, así que también el deterioro celular
nos ayuda a predisponernos a tener aparición de cáncer. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Por eso tenemos que consumir alimentos que tengan propiedades antioxidantes, que ayuden a nuestras células a hacer mejor las oxidaciones, nuestros procesos bioquímicos, para evitar la aparición de cáncer. Por ejemplo, la cebolla, por ejemplo, el ajo, que de igual forma los consumimos. Tal vez no nos gustan a muchos, pero de igual forma lo podemos consumir cuando estamos condimentando los alimentos. Tenemos lo que es el sexo. Hay muchos tipos de cánceres, muchachos, que según el sitio, ¿verdad? De aparición en el sitio anatómico, se categorizan cuáles son más frecuentes en varones y cuáles son más frecuentes en mujeres. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de mama, puede desarrollarlo tanto hombre como mujer. Que es más común en las mujeres es otra cosa, porque obviamente la mujer tiene más tejido mamario y puede desarrollar más fácilmente esta predisposición. Si hablamos de, por ejemplo, cáncer de próstata, este está nada más destinado a varones, porque obviamente pues tienen el órgano prostático, el cual puede tener esa afectación. Si hablamos de cáncer de estómago hay que valorar la edad, hay que valorar si fumaba, hay que valorar la alimentación, hay que valorar antecedente que esta persona ha tenido de Helicobacter pylori, porque ustedes saben esto es una bacteria y que esta bacteria a largo plazo causa alteraciones en nuestra biología del estómago. Entonces, si una persona ha tenido a lo largo de su vida 3 veces una infección por Helicobacter pylori, tiene un gran antecedente que valorar para desarrollar cáncer estomacal. La raza, hay ciertos tipos de cánceres que están más asociados a razas, perdón, a razas, no me gusta decir este término, ¿verdad? Raza negra, raza blanca, raza caucásica, perdón, raza asiática. Entonces, generalmente en medicina, pues existen esta división de razas de la humanidad, más que todo para decir esto, este tipo de cáncer es más en los asiáticos, este tipo de cáncer es más en los europeos, este tipo de cáncer es más en la raza negra afroamericana. Entonces, prácticamente la raza siempre es importante tenerla en cuenta porque hay ciertos tipos de cánceres que son muy característicos de ellos. El peso siempre es importante valorarlo, ya saben, más que todo esto aplica más para la obesidad es mórbida, a aquellas personas de 300, 400 libras y que pues obviamente va a tener una inflamación crónica y esto está relacionado con la aparición de cáncer. Antecedentes familiares, siempre preguntamos, mire, en su familia quiénes han tenido cáncer, qué tipo de cáncer han tenido, siempre se preguntan porque nosotros valoramos línea primera, que generalmente la primera línea es la mamá, papá, hermanos y tíos. Sobre todo esto aplica esta línea para cáncer de mama. Siempre preguntamos en cáncer de próstata igual si el papá, el abuelo ha tenido este tipo de problemas. Entonces siempre vivimos valorando esto. Antecedentes no patológicos y estilo de vida, ya saben ahí pues los vicios, el tabaco, el alcohol. En el caso del cáncer cervicouterino, aquí aplica como factor en estilo de vida la promiscuidad, que generalmente ustedes ya saben, ¿verdad? Mayor promiscuidad y que esta persona pues no tuvo los cuidados pertinentes y que ahora pues ha desarrollado infección por VPH, por papiloma humano, más adelante puede tener problemas de cáncer cervicouterino. Entonces siempre hay que valorar todo eso y la ocupación, pues que ya les expliqué eso. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? Miren muchachos, acá en sintomatología de cáncer, esto se los dejo de manera general, porque no todos los cánceres o los tipos de cánceres desarrollan los mismos síntomas. Por ejemplo, un cáncer de estómago no siempre va a ser la misma sintomatología que el cáncer de hígado o el cáncer de útero o el cáncer de ovarios. Entonces, de manera general, ¿cuáles son los síntomas de alarma o los síntomas que ustedes tal vez más adelante pueden detectar y de pensar esto puede ser un cáncer y hay que mejor chequearlo, mandarlo al médico? En primer lugar, aquella persona que empieza a perder peso sin causa aparente. Aquella persona que nos dice a veces estoy perdiendo peso, estoy comiendo normal, me preocupo porque me da hambre, como, pero estoy perdiendo peso, hago mis 3 tiempos, hago meriendas y sigo perdiendo peso. Eso no es normal. Entonces, eso es un síntoma de alarma. Otro de ellos es la fiebre. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos en la clase pasada de fiebre? Yo les decía, hay una característica
de este tipo de fiebre que son las persistentes, que son fiebres de inicio súbito, de manera repentina y son fiebres altas. Esto es característico de cáncer. Siempre y cuando nosotros, no les estoy diciendo toda fiebre es igual a cáncer, no. Hay que investigar. Si la fiebre que esta persona está desencadenando no es por causa infecciosa, entonces hay que buscarle, muchachos. Probablemente sea un cáncer enmascarado. Si esta persona está perdiendo peso, está teniendo fiebre con escalofrío, sudoración nocturna, y esta persona todo el tiempo ustedes la observan cansada, la observan agotada, es muy probable que esta persona pueda tener algún tipo de tumor, que obviamente pues hay que valorar si es una neoplasia, es decir, si es buena o si es un cáncer. Entonces, el otro síntoma que les dejo ahí es astenia. La astenia en medicina es conocida como un cansancio generalizado. Aquella persona que todo el tiempo está agotada, que por más que se vitamina, por más que coma, que tiene energía, a veces inclusive buscan energizantes, no consuman esas cosas, ¿verdad? Hago paréntesis en eso, no consuman esas cosas. Generalmente la astenia es ese cansancio, esa manera de que el paciente les dice no tengo energías, me siento agotado, me he vitaminado y sigo igual. Entonces la asociación de estos tres síntomas o esta triada característica es indicativo de que hay una presencia de una tumoración. Por ejemplo, si es un tumor de la cabeza, o un tumor cerebral, es una persona que va a tener estos síntomas asociados a dolores de cabeza recurrentes. Si una persona tiene cáncer de estómago, va a tener estos síntomas muy probables, más dolores de estómago, más vómitos con sangre, más otro tipo de sintomatología, ¿ok? ¿Cómo se origina el cáncer? Aquí en esta imagen les dejo un acúmulo de células. Las células anormales se las dejo en rojita, ¿verdad? Ahí en el círculo. Generalmente ya venimos viendo la etiología, venimos viendo los términos y les dejo un cuadrito acá en el amarillito. El cáncer generalmente se origina cuando ocurren cambios celulares importantes que permiten mayor crecimiento y mayor propagación de estos tejidos anormales. Es un crecimiento rápido, acelerado y descontrolado. Les dejo ahí las características. Por ejemplo, existe el crecimiento sin señales de crecimiento, es decir, que nuestro cuerpo tiene lo que es la división celular, la mitosis, la meiosis, y generalmente esos crecimientos se dan con señalizaciones. En el cáncer estos crecimientos se dan sin una orden. Entonces, normalmente nosotros estamos teniendo desarrollo celular aproximadamente cada 5 o 6 días, depende de los tipos de tejido que nosotros tenemos, ¿verdad? La piel se regenera cada 4 o 5 días, el estómago también, los pulmones, los bronquios. Nuestras células están en constante cambio, muchachos. Por eso es que nosotros somos susceptibles, somos vulnerables a tener un cáncer de la noche a la mañana. Tienen también lo que es el fallo, ¿verdad? Para responder a las señales de stop. Es decir, que ok, nosotros tenemos un crecimiento, nuestro cuerpo lo detecta, pero las señales que van a detener ese crecimiento fallan. Entonces el crecimiento se va a dar acelerado. Número ilimitado de división celular, por eso se da el crecimiento descontrolado, porque no hay un límite. Empiezan a propagarse, empiezan a desarrollarse como locos. Evasión de la muerte celular. La evasión de la muerte celular, recuerden que nosotros tenemos un mecanismo llamado apoptosis. La apoptosis, muchachos, es más que todo para dar a conocer, o mejor dicho, es un proceso programado de muerte celular. En este caso, el cáncer evade la muerte celular, por lo tanto quedan las células defectuosas y estas células defectuosas se empiezan a acumular y cuando empiezan a acumularse hacen el famoso tumor y estas tienen la gran capacidad de reproducirse. Tienen otro fenómeno conocido como angiogénesis. La angiogénesis es la reparación la creación, creación de nuevos vasos sanguíneos, más que todo para alimentar el tumor. Y tienen otra que es la invasión de los tejidos y la metástasis. Cuando nosotros hablamos de metástasis es la migración. Y cuando hablamos de cambio físico de las células cancerígenas, ellas, aparte de que ellas están defectuosas, pueden hacer cambios físicos todavía en su anatomía para tratar, como decimos a veces, tratar de rematar la enfermedad.
Estas son generalidades de la célula y su estructura, más que todo que ustedes recuerden, ¿verdad? Que nuestra célula tiene sus organelos, que son, yo siempre categorizo la célula como un microhumano que tiene sus propios órganos, tienen las mitocondrias que le ayudan a la respiración, tiene el núcleo que sería como nuestro cerebro, tiene el centro, ¿verdad? La cromatina, la cromátida, todo esto que contienen código genético, tienen su aparato de Golgi, tienen su pared celular, la cual está compuesta por una bicapa de lípidos, o sea, nuestra célula es perfecta, cada una de ellas tienen sus diferentes organelos, sus funciones básicas, ellas pueden crecer, pueden nutrirse, se desarrollan, el detalle es cuando aparece el cáncer, mantienen las mismas funciones de crecimiento, de desarrollo, de propagación, pero lamentablemente son células dañadas, son células malignas. Entonces ahí les dejo ese recordatorio de biología, de esas generalidades de nuestra célula. Esto también es un recordatorio del ciclo celular. Recuerden que el ciclo celular hace referencia más que todo a la manera en cómo nuestras células entran en este ciclo para dividirse, para reproducirse, para generar nuevas células. Entonces, cuando hablamos de ciclo celular, ahí les dejo, es un conjunto de fases para entender la manera en cómo nuestras células se dividen y dan origen a células hijas. Les dejo en azulito, ¿verdad? La fase G1, esta es la primera estadio o la primera fase. Recuerden que cuando estamos hablando del ciclo celular hablamos de mitosis y de meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La mitosis nos ayuda a reproducir células, genera dos hijas o dos células idénticas y que generalmente esto se produce en casi todos nuestros tejidos, mientras que la meiosis es la misma reproducción pero va a generar más células hijas y que se va a generar únicamente este ciclo en las células gonadales. Estamos hablando cuando estamos en formación de embriones, cuando estamos hablando de germinación. Entonces, en este caso, la mitosis cumple con estas fases. La fase de azulita, la G1, que es un estadio inicial en la cual la célula se prepara para el crecimiento celular. Es como por así decir, ella se está preparando para dar origen a una nueva vida. Aquí hay mayor síntesis de ARN. Recuerden que este es el que va a ayudar a empaquetar la mayoría de las proteínas para generar una nueva célula. Tienen la fase S, que es un estadio de síntesis o replicación del ADN, y en esta fase empieza a replicarse el ADN y se empieza a dar una duplicación de los cromosomas. Acuérdense que se va a generar una célula hija idéntica a la madre, son dos células hijas idénticas a la madre, y que generalmente pues vamos a requerir de la duplicación de cromosomas. Cuando hablamos de la fase G2, estamos hablando de que aquí continúa el crecimiento celular, continúa la síntesis de proteína y se da el inicio de una división celular. Tenemos la fase M, que es el estadio final, ya con esto termina, y en esta se observa la división celular. Ya aquí ya se dio meramente todo lo que es la preparación, la célula ya creció, ya se logró duplicar y ya tenemos como resultado dos células hijas idénticas. Esto es un recordatorio que les estoy dejando de la mitosis. El que quiera profundizar pues puede ir a revisarlo como ciclo celular, específicamente fase de la mitosis. Esto se los dejo como recordatorio porque cuando hablamos de cáncer es aquí donde tenemos el mayor daño, es aquí donde nuestras células quedan atrapadas, por así decirlo, en la fase G1, que es en la cual van a prepararse para sintetizar más células. En este caso, el resultado de estas células va a ser defectuosa. Entonces, acá hay una falta de programación. El cuerpo no logra a veces hacer la mayor capacidad para detenerlo. Simplemente actúa por inercia, como decimos a veces. ¿Por qué el cáncer es una enfermedad genética? Recuerden que es una enfermedad la cual se produce por aberración de nuestro código genético, de nuestro ADN. Se produce, por eso ahí les puse, por cambios o mutaciones que alteran la funcionabilidad o las funciones de nuestras células. Estos cambios producen que las células evadan los controles normales de crecimiento y se hagan cancerosos. Es lo que les estaba diciendo con el ciclo celular.
ellas van a entrar al mismo ciclo de mitosis como cualquier otra célula y simplemente empiezan aceleradamente. Nuestro cuerpo no tiene esa capacidad de detenerlo. Simplemente se empiezan a reproducir como locos. Los cambios genéticos del cáncer pueden ser hereditarios o se pueden adquirir. Acuérdense que genético y hereditario no es lo mismo. Genético hablamos de nuestros genes, hereditario estamos hablando de una característica que podemos tomar de nuestras generaciones, es decir, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Inclusive, si nosotros tenemos ahorita a temprana edad un problema de este tipo, transmitirlo a nuestras futuras generaciones. Entonces, cuando hablamos de hereditario, hablamos de herencia. O cuando hablamos también de adquirir, es que lo podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida como resultado de un daño del ADN. Entonces, por eso ahí les dejo esa pregunta, ¿por qué el cáncer es una enfermedad genética? Ya saben ustedes, porque sufre o tenemos alteraciones meramente en nuestro ADN. Número uno. Número dos, porque ellas van a evadir nuestros controles normales de crecimiento. Y número tres, porque nosotros podemos tener influencias hereditarias o influencias adquiridas, cualquiera de las dos. Entonces, por donde la veamos, muchachos, lamentablemente también con todo lo que estamos consumiendo hoy en día, no crean que los alimentos son 100% sanos. Si hablamos de la leche, ya las vacas son inyectadas para que produzcan mayor cantidad de leche. Si hablamos de los huevos, las gallinas también son inyectadas para que produzcan mayor cantidad de huevos. Si hablamos del pollo, ya saben ustedes que están siendo inyectados en alas, por eso no consuman alas de pollo, por favor. Son inyectadas en alas para que se vean más gorditas, más gruesas y uno diga, esta está hermosa. Lo que está más hermoso es que está llena de hormonas. Entonces, vamos viendo de que los alimentos que vamos consumiendo, inclusive nuestras frutas, nuestras verduras, ustedes van a ver las frutas entre más grandes, más coloridas, están también alteradas, muchachos. Entonces, por donde la veamos, la industria siempre nos están ofertando alimentos transgénicos, alimentos alterados, así que nuestras células, lamentablemente, vamos a tener algún problema de este tipo en algún momento de nuestra vida, por más que a veces nos tratemos de cuidar. La apoptosis, ahí les dejo, es un método esencial de renovación celular. La apoptosis es la muerte programada. ¿Qué sucede en el cáncer? Lamentablemente, este proceso en el cáncer no se da, no se produce y se almacenan las células dañadas. Entonces, lamentablemente, por eso les dejo ahí ese diagrama, una célula normal, miren cómo ya envejeció. ¿Y qué pasa? Solita se tiene que autodestruir. En el caso del cáncer queda más predominio de las células dañadas, las células viejas, células malas, y se empiezan a reproducir todavía. ¿Qué pasa con el mecanismo de apoptosis? Simplemente la evaden y a pesar de sus anormalidades se van a reproducir aceleradamente. Así que la apoptosis en el cáncer no sirve, no se da. Lamentablemente estas células producen enzimas que van a evitar que se autodestruyan o se autoeliminen, por así decirlo. Entonces ya vieron, la apoptosis en este caso es un factor que no se va a dar y es algo que nos va a desfavorecer. Entendiendo que la apoptosis en el cáncer no se da, les dejo esta imagen. Le hice ahí un pequeño zoom en relación para que ustedes vean ahí las células, ¿verdad? Las normales, cómo se ven bien ordenaditas, bien organizadas, y las dañinas que ya vienen armando el caos, que ya vienen queriendo invadir los tejidos, tratando de profundizar. Cuando los tejidos, muchachos, se profundizan, ¿cuál es el sitio que van a agarrar o qué están buscando? Se profundiza, van buscando torrente sanguíneo. Y una vez que logran agarrar el torrente sanguíneo, ya pasan a otra fase. Así que generalmente la apoptosis es un precedente, muchachos, para la metástasis. Ahí les dejo, al no darse la apoptosis, las células cancerosas se reproducen. Estas células pueden tomar el torrente sanguíneo, migrar hacia otros nuevos tejidos, nuevos y sanos, van a evadir la activación de las proteínas que aceleran el proceso de apoptosis. ¿Y qué tenemos como resultado? Que simplemente se comuniquen a través de la sangre de un tejido hacia otro. Los tratamientos generalmente, es decir, aquí les dejo esta referencia
Cuando nosotros tratamos el cáncer con quimioterapias, con los diferentes tipos de fármacos antineoplásicos, los que ya vieron fármaco 4 conmigo ya saben de qué tratamiento estoy hablando. Por ejemplo, los que son a base del gas mostaza, lo que hacen es forzar la apoptosis. Estamos haciendo que simplemente nuestras células desencadenen muerte celular. Entonces, cuando nosotros hablamos de la apoptosis en el cáncer, ya saben ustedes que este mecanismo no se da y que los tratamientos que utilizamos lo que está orientado es hacer forzar la muerte de las células. ¿Por qué creen ustedes que los tratamientos con las quimios, como les decimos, las quimioterapias, debilitan a las personas? Porque están matando células buenas y matando células malas. Sería maravilloso que solamente hubiese la muerte a nivel de las células malas, pero lamentablemente todavía no hay medicamentos diseñados para que vayan a atacar directamente a las células malas. Se lleva buenas y se lleva malas. Por eso las personas se debilitan en este tipo de tratamientos. El siguiente proceso que ocurre es la angiogénesis. Ahí lo corrigen angiogénesis. Estamos hablando que este proceso es más que todo cuando las células necesitan, recordemos que nuestras células viven de oxígeno, viven de nutrientes, viven de glucosa y el cáncer no es la excepción. Así de que él necesita nuevos vasos sanguíneos que le alimenten esos nutrientes. Por eso, el proceso de angiogénesis se da en nuestros crecimientos tumorales, porque el organismo va a detectar, vea, hay un nuevo tejido, sí, mandar a hacer nuevo torrente sanguíneo para que le dé vida. Entonces, lamentablemente, nuestros mecanismos compensatorios a la hora de desarrollar un cáncer, más bien nos terminan en nuestra contra. Porque lo que están haciendo es hacer mayor vasos sanguíneos para alimentar el tumor. Por eso ahí les dejo como todo tejido que necesita nutrirse, los tumores también lo necesitan para vivir y reproducirse. Las tumoraciones aumentan la demanda para estos nuevos vasos sanguíneos y poder alimentar su crecimiento. Entonces, ahí tienen, corrigen ahí por favor, es proceso de angiogénesis. Angio viene en la terminología médica de vasos y génesis producción u origen. Entonces, la palabra angiogénesis es el origen de nuevos vasos sanguíneos. Por eso aquí les puse también, en este proceso, los tumores producen factores de crecimiento que estimulan la angiogénesis. Por ejemplo, uno de los más importantes es el BEF. Este es el mismo factor de crecimiento endotelial vascular, está en siglas en inglés. Provocan el crecimiento de los vasos sanguíneos para alimentar y mantener los tumores vivos. Es decir, por eso les puse esa imagen, observen las células normales, observen las células cancerosas que las están pintadas como en azul con celeste, y observen el vaso sanguíneo. La demanda, el crecimiento de este tumor hace que nosotros activemos ese factor de crecimiento endotelial vascular. O sea que prácticamente nuestro cuerpo le ordena a los vasos sanguíneos formar más, hacer más vasos sanguíneos, más raíces que me alimenten. Entonces es un paso precedente para desarrollar la metástasis. Acuérdense que la metástasis es la migración y esa migración la va a hacer a través del torrente sanguíneo en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, si ahí tiene ese montón de raíces nuevas, es mucho más fácil que estas células entren al torrente sanguíneo, porque es como que le estamos dando un camino más para que agarren, le estamos diciendo vení para acá, vení, seguí este camino, agarramos torrente sanguíneo y simplemente va a viajar a otros nuevos tejidos. Metástasis, les puse acá, es la principal causa de muerte en los pacientes afectados por cáncer. Generalmente este proceso es en el cual, ahí les dejo en esa imagen, allá está el tumor, tienen el torrente sanguíneo y miren cómo logra atravesar el endotelio. Acuérdense que el endotelio son las células de la periferia de los vasos sanguíneos. Entran entre los espacios intercelulares del endotelio, agarran el torrente sanguíneo
y simplemente van a ir a migrar o van a ir a parar a otro nuevo sitio. Entonces, generalmente vamos a necesitar del torrente sanguíneo o inclusive los vasos linfáticos para que éste se disemine. Cuando hablamos del término de diseminar o diseminación, estamos hablando del término que hace referencia a propagarse. Muy interesante, acá en la metástasis, muchachos, ocurre algo, un cambio bien curioso. Nuestras células, en este caso las células cancerígenas, sufren una reestructuración del citoesqueleto. Acuérdense que el citoesqueleto es como por así decir la parte que le da sostén, la parte llena de microtúbulos, filamentos y esto de nuestra pared celular que nos da esa forma de nuestras células. Entonces, en este caso, el citoesqueleto de las células cancerosas van a atarse unas con otras. Es decir, que se van a una especie de anclar, especie de que se van a pegar y que van a estar ahí todas acumuladas, amontonadas. Ellas, cuando van a hacer la metástasis, que ya lograron romper el endotelio, que ya lo lograron atravesar, que ya tienen la angiogénesis a disposición, entonces se empiezan a arrastrar para moverse, pero se van a encontrar con una gran capa de proteínas que van a impedir su paso. Entonces, cuando ellas se encuentran ese gran obstáculo, ese gran impedimento, empiezan a secretar enzimas, como por ejemplo, ahí les dejo una, las metaloproteasas, que van a degradar esa gran capa. Entonces prácticamente ellas empiezan a dañar esa capa protectora que nosotros logramos hacer y logran agarrar el torrente sanguíneo. Lamentablemente cuando ya agarran el torrente sanguíneo ya van a ir a buscar otro nuevo sitio. Por eso en la imagen les aparece el torrente sanguíneo en rojo y el verde el torrente linfático. Cualquiera de los dos que agarren van a hacer metástasis, acuérdense de eso. Otro detalle importante en la metástasis es que ellas logran quedarse, ¿verdad?, en el sitio oportuno. Ya llegaron ahí, ya llegaron al nuevo tejido y van a invadir, van a crecer, ahí van a anidar. La metástasis, muchachos, a veces puede ser un proceso ineficaz. Se los dejo entre comillas porque ya se ha estudiado, ¿verdad?, que a veces estas células pueden tener este tipo de alteraciones, se los dejo en amarillo, pueden tener este tipo de alteraciones, pero aún así la metástasis casi siempre es la causa de muerte, lo que generalmente nos da un mal pronóstico para ayudar a las personas con cáncer. Entonces, cuando ellas agarran el torrente sanguíneo, ellas pueden debilitarse, muchachos. ¿Por qué pueden debilitarse? O sea, van a agarrar el torrente, ellas no están acostumbradas a andar ahí. Acuérdense que ellas están acostumbradas a estar todas amontonadas, todas pegadas, todas ancladas. Entonces, cuando entran al torrente sanguíneo, van rápido en un viaje y ellas pueden perfectamente debilitarse, pero no es lo suficiente, muchachos, porque a la experiencia que tengo, se los digo, la metástasis casi siempre es algo negativo. Ya vamos prácticamente a veces desahuciando al paciente. Otra de las cositas importantes de la metástasis es de que al ser células grandes, porque las células cancerígenas, si ustedes se fijan en el dibujito, por eso se los puse, se ven un poco más grandes de lo normal. Entonces, al ser grandes pueden atascarse, pueden lesionarse e inclusive más de alguna puede autodestruirse, es decir, hacer apoptosis en el torrente sanguíneo. Eso sería maravilloso que ocurriera en el 100%, pero no pasa. Y el otro es el número 3. El sistema inmunológico puede reconocerla. Si la encuentra en el torrente sanguíneo, la considera como cuerpo extraño. Acuérdense que el sistema inmune no lo ha detectado al 100% porque ellas estaban acumuladas en un tumor. Pero al encontrarse en el torrente sanguíneo y andan los leucocitos, este no lo conozco, este es nuevo, ataquémoslo. Entonces ellos pueden reconocerlo y destruirlos. Pero como les digo, esto sería maravilloso. A veces yo digo esta teoría de acá de la metástasis que la dejan a veces reflejada como algo ineficaz. Sería maravilloso que realmente fuera 100% ineficaz. Pero lamentablemente, pues, si esto ocurre en porcentaje bajo. ¿Ok? Dejamos claro esa parte acá. Y para finalizar les dejo esta pregunta: ¿cómo se forman las colonias en la metástasis? Tenemos formación de colonias y tenemos los obstáculos para formar las colonias. La formación de colonias es necesaria para formar
un nuevo sitio en el cual ellos van a formar un tumor secundario. Recuerden de que, por ejemplo, si el cáncer inició en el estómago, agarra torrente sanguíneo y eso es una formación de colonias y qué sé yo, llegaron a pegarse al hígado. Entonces, es que inició con cáncer de estómago y señora ahora lo tiene regado en el hígado. Eso ya significa que hizo una formación de colonias, ya originó un tumor secundario. Obstáculo para formar colonias, aquí tienen, ahí les dejo, es un nuevo órgano. En este caso, poniendo el mismo ejemplo, empezó con cáncer en el estómago, agarró las colonias, lograron viajar a través del torrente sanguíneo, llegaron al hígado, pero en el hígado, que es el nuevo órgano donde se va a formar el otro tumor, va a secretar un nuevo tejido llamado estroma. Pero lamentablemente las células tumorales aquí no van a ser la excepción. Ellas van a presentar mutación adicional, o sea, ellas van a encontrar esa gran pared en ese nuevo órgano, entran en periodo de latencia, no crecen, pero empiezan a mutar, empiezan a alterar su ADN otra vez para colonizar exitosamente ese tejido. Es como, por ejemplo, tienen saliendo pues de eso, tienen una embarcación y que ustedes quieren colonizar esa nueva tierra y a fuerza se llegan a meter allá. Encuentran obstáculos en esa isla, en ese sitio, pero a fuerza ustedes van bien armados, empiezan a cambiar estrategias y van a colonizar exitosamente ese territorio. Entonces, en este caso, estas células que hicieron la metástasis llegaron al nuevo tejido, este tejido se trata de defender con el estroma, pero ellas cambian la estrategia de ataque, empiezan a mutar y van a colonizar exitosamente el tejido. Entonces ya tienen ahí esa aclaración. Y por último, ahí tienen las rutas de la metástasis. Si yo les pregunto, ¿cómo pueden ser las vías del viaje de la metástasis? Ahí tienen vía hematógena o vía sanguínea, es la más utilizada, tal vez en un 90%. Tienen el sistema linfático a través de los vasos linfáticos o vía linfática y tienen la transcelómica. La transcelómica es una de las vías menos comunes, estamos hablando entre el 1 al 3% más o menos. Generalmente esta se da mediante paredes corporales a cavidades abdominales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de que tengan un lunar cancerígeno, lo miramos a través de la piel, el lunar, ¿verdad? Y que este se profundice tanto que logre agarrar tejidos internos. Entonces, eso sería una vía transcelómica. Otro ejemplo, aquel paciente o aquella paciente que tiene un cáncer en ovarios y que este cáncer ovárico empiece a hacer metástasis y logró alcanzar vejiga, un ejemplo, que es un tejido adyacente, o trompas de falopio, o el útero. Entonces, estamos agarrando tejidos cercanos, pero son ahí una vía transcelómica, es decir, a través de cavidades, en este caso abdominales, cavidades internas, que están haciendo esa migración. ¿Ok? Entonces, con esto pues terminamos la clase. Espero que estén bastante claros, ¿verdad? De igual forma, cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber. Yo necesito saber si ustedes están comprendiendo bien sus contenidos, muchachos. Me lo dejan en las cajitas de comentarios del Edmodo o acá pues en el canal de YouTube, como ustedes quieran, muchachos, pero yo necesito que ustedes se comuniquen conmigo, ¿ok? De igual forma, les digo, en la próxima semana estaremos de vacaciones. No les voy a atender en ese tiempo. Ya tienen la segunda agenda, ¿verdad? Van a hacer un videíto sencillo, muchachos, algo rápido. Si quieren ayudarse de apuntes, si quieren hacer un papelógrafo, es como una especie de exposición. Solamente quiero que se graben. Sencillo, ¿verdad? Con su celular, no van a ir a comprar una cámara profesional. Se graban y, hola profe, mire, yo entendí que esto y esto del documento que usted mandó y 2 minutos, muchachos, ok, algo sencillo, no se me compliquen por eso. Y pues felices vacaciones, feliz Semana Santa, ¿verdad? Todos encerraditos. Cuídense, por favor, tomen sus medidas pertinentes en casa y pues me resta decirles esto para que los quiero ver pronto, ¿verdad? Esperemos que esto pronto termine para que continuemos nosotros con nuestras clases, ¿ok? Cuídense, saludos a todos.